Tiempo matutino con Dios. Un modelo a seguir. Tito capítulo 1, versículo del 1 al 9 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Encargo a los elegidos de Dios. En otras palabras, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Nuestro Dios Padre y Cristo Jesús nos concedan gracia y paz. Un obispo, anciano o líder debe llevar una vida irreprochable. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de rebeldía. El que preside o dirige la comunidad debe y está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco, ni de mal genio, no debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. Al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo le estaba dando a saber a su discípulo Tito. En cuanto a ese modelo a seguir, en, en meditación, podríamos decir que es curioso ver cómo en este pasaje Pablo introduce el tema central de la carta en el mismo saludo. Aquí pareciera no tener relación con el resto del texto, pero la verdad es que sí, y mucho. La iglesia necesita un modelo de autoridad a quien seguir. Nuestro modelo es Cristo, pero ¿quién guardará la pureza de su enseñanza? Las características de un anciano estaban enfocadas no solo al conocimiento, sino a una vida consagrada a vivir en pos de esa esperanza. Em, es de también tener presente que
esa vida en pos de esa esperanza también se podría decir que debe reflejarse en la conducta, en el comportamiento y en la de su entorno familiar principalmente, para que sus palabras y la enseñanza de la iglesia no caigan en descrédito. ¿Por qué en descrédito? Porque en la medida en que se enseña, se debe mostrar con hechos. Este es un proceso natural. Aquí las características de un anciano, aparte de su conducta, de mirar también en su entorno familiar, principalmente para que sus palabras y la enseñanza de la iglesia no caiga en descrédito, repito, es de conocer y dar a saber que este es un proceso natural. ¿En qué sentido? Que los hijos aprenden del ejemplo de sus padres y la iglesia aprende del ejemplo de sus autoridades. Cualquiera pudiera decir, no basta con conocer la escritura. No. Israel, el pueblo de Dios, por más de 1000 años tuvo la ley y la enseñanza de los profetas y aún así se desvió, se desviaron. Necesitamos quien nos explique y enseñe, quien defienda la sana enseñanza y rechace a quienes de manera corrupta y perversa pretenden hacer que otros los sigan. Necesitamos pastores cuya voz se deje escuchar y que sirvan de guía en medio del caos en este mundo en el cual estamos viviendo. Hay algunos textos de apoyo al respecto. Es en este caso en Hechos capítulo 8, el versículo del 26 al 38, cuando aquí está mencionando eh, a Felipe y el funcionario etíope. Cuando dice de que después de esto un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, obedeció de inmediato. Y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía, era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado, delante de los que lo trasquilaban, así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrastrada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. El interés de este etíope es un modelo a seguir.
Una necesidad había en su corazón de Dios. De pronto en ti hay una necesidad y el único que puede suplirla es el Espíritu Santo. Pero necesitas disposición, interés y ante todo obediencia. No solamente, este es un punto de apoyo muy interesante que debemos tener presente. Pero no solamente en Hechos, sino también en el Evangelio de Juan capítulo 10, el versículo 4 y dice, y cuando ya han salido, dice, y cuando ya han salido todas, que hablando de las ovejas y el pastor, cuando ya han salido todas que las ovejas, camina delante de ella, quien el pastor, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, reconocen, distinguen y diferencian la voz del pastor, diferencian la voz de Dios. Ese es un modelo a seguir, la voz de Dios. Pero no solamente tenemos este punto de referencia, no, también en Filipenses, el capítulo 3 el versículo 17 que dice, y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Aquí es en cuanto a la importancia de la efectividad de la salvación. ¿La salvación en quién? En Cristo Jesús. Aún vale la pena leer cuando dice que Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en cada uno de nosotros los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlo a cabo, esos buenos deseos. Y dice que Él ha determinado mantener esa posición, esa promesa de que nuestra vida en Cristo es una vida segura, es una vida firme, porque Cristo entregó su propia vida y completa en ofrenda a que nosotros pudiéramos hacer de nuestra fe en Cristo Jesús un estilo de vida. ¿Ve? El ejemplo en reflexiones de decir que el ejemplo es la mejor enseñanza que podemos dar a recibir. Hoy en día la gente más que escuchar palabra quieren hechos y no hay mayor solidez de buenas nuevas de salvación que nuestra vida en testimonio, nuestra vida como sal, nuestra vida como luz para que otros se alumbren con nuestro estilo de vida, con nuestro caminar. El ejemplo a seguir es pisando las huellas que Jesús dejó. Imitar a Jesús en santidad, en consagración, en fidelidad, en obediencia. La pregunta es, ¿está siguiendo un buen modelo para su vida? La respuesta debe ser que sí. Y el modelo a seguir es el mismo Jesucristo. Y le invito y le insto y le motivo a que se tome la tarea de volver a leer los evangelios con el interés único de conocer más de cerca a Jesús, cómo habló, cómo actuó, cómo procedió, cómo permaneció, y así poder tener ese modelo fijo que es Jesucristo a seguir. ¿Qué tanto se esmera en ser un buen modelo para su familia y en la iglesia?
El esmero está en un compromiso primeramente con Dios, porque si seguimos el modelo de Jesús, de antemano, como dice la misma palabra, que hallaremos y tendremos de Dios una buena opinión de nosotros, donde tener una buena opinión, ¿qué opina Dios de ti? Es interesante saber que siguiendo las pisadas de Jesús podremos obtener y alcanzar una buena opinión de Dios con respecto a nuestro estilo de vida. ¿Para qué cree que sirve tener un modelo de referencia enfrente suyo? Para imitarlo, para seguir su comportamiento, sus actos. Un modelo que nos conduzca con seguridad a agradar el corazón de Dios. Le invito a una oración en relación a ese modelo a seguir, donde usted se una a esta oración diciendo: bendito Padre Celestial, gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo y por las autoridades que has puesto frente a la iglesia, hombres y mujeres llenas de ti, llenas de fe. Guárdanos y levántanos a seguir el modelo de Jesús. Ayúdanos a ser ejemplo de vida para nuestra parentela, para nuestra familia y amigos. Haz, Señor, que tu iglesia brille y dé ejemplo al mundo de su sometimiento a ti. Señor, pon enfrente de nuestra nación hombres íntegros que te teman y te busquen. En el excelso nombre de Jesús, tu Hijo amado, te rogamos. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones.